superior. Una mirada desde los programas académicos de terapia ocupacional en las universidades de Colombia. Punto 3, preguntas de los jurados y respuestas de la doctoranda. Punto 4, el presidente del jurado ofrece la palabra al director de tesis, doctor Francisco Borges. Punto 5, deliberación privada de los jurados, momento en el cual lo retiramos. Punto 6, lectura del acta de sustentación y comunicación de la calificación de la tesis doctoral. Desarrollando este orden del día, nosotros producimos dos acuerdos, por lo que el primero de ellos tuvo que modificarlo. Al modificar la fecha, simplemente leeré la parte resolutiva del segundo acuerdo. Modificar la fecha inicial de sustentación y fijarla para el día 12 de junio como fecha de defensa de la tesis Los sentidos de la evaluación profesoral en la educación superior, de la doctoranda Aida Josefina Rojas, 19 de junio de 2015 a partir de las 8:30 en la sala virtual Atenea de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, Universidad del Cauca, en el comunicado de acuerdo a quienes son en él concernidos. La siguiente es la lectura de las hojas de vida de quienes intervienen en este acto. Doctor Mario Rueda, quien nos acompaña virtualmente desde México. Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad París, Octavo, Francia. Licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador nacional desde 1987, actualmente en el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigaciones. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2008, presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa 2004-2005, miembro del Seminario de Educación Superior. Investigador titular C definitivo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, miembro del Consejo Interno. Sus líneas de investigación giran en torno a la evaluación de la docencia universitaria. Sus proyectos han contado con el patrocinio económico de la UNAM y de la Fundación Ford. Y ha contribuido a la comprensión y conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la evaluación docente y la investigación educativa como investigador, docente, coordinador y promotor de dicho conocimiento. Bien. Doctor Eduardo Enrique Batista, que nos acompaña virtualmente desde Medellín. Psicólogo y máster en ciencias de la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, doctor de la Universidad de Illinois. Diplomado en gestión universitaria basada en nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la Universidad Harvard. Actual director de la Dirección de Planeación de la Corporación Universitaria Remington en Medellín. Vicerrector académico de la Universidad Cooperativa de 2005 a 2009, secretario de Educación del municipio de Medellín en el periodo 2001 a 2003. Fue decano de Educación de la Universidad de Antioquia, profesor honorario 1991, el distinguido 93 y premio de excelencia investigativa 93 en la misma institución. Director del proyecto de la calidad de la educación en el occidente de Colombia. Miembro principal de la Sala de Educación CONACES 2007-2009, coordinador de esta sala en 2008. Miembro de la Sala Especial de Doctorados y Maestrías de CONACES 2008. Asesor del Consejo Nacional de Acreditación para la acreditación previa de los programas de licenciatura y de especialización en el área de educación. Fue director académico de la revista Estudios Educativos. Sus líneas de investigación son el maestro y los modelos pedagógicos, la informática educativa y el aprendizaje electrónico. Doctor Nelson López, primer lector y jurado que tiene la amabilidad de acompañarnos aquí, procedente de Neiva. Postdoctor en Ciencias Sociales y Ciencia y Juventud de la Red Flaxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 2012. Doctor en Educación, Universidad del Valle 2003. Magíster en Dirección Universitaria, Universidad de los Andes 1991. Magíster en Investigación Educativa y Análisis Curricular, Universidad Pedagógica Nacional 1981. Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 75. Docente de la Universidad Surcolombiana de Neiva. Actual director del Doctorado en Educación y Cultura Ambiental de la Universidad Colombiana Neiva. Bienvenido, doctor. Doctor Francisco Borges, director de la tesis. Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad del Cauca, de Colombia, 2009. Magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad de Sherbrooke, Quebec, Canadá, 2023. Especialista en Medicina Física y Rehabilitación, Universidad Nacional de Colombia, 91. Médico de la Universidad Nacional de Colombia en el 86. Profesora Aida Josefina Rojas, doctorante que hoy defiende su tesis. Magíster en Educación, Desarrollo Humano, Universidad San Buenaventura, Cali, 2004.
especialista en docencia universitaria, Universidad del Valle, en el año 99, terapista ocupacional, Universidad del Valle, en el 91. Inició sus estudios en el doctorado en Ciencias de la Educación con media Universidad de Cáutaro de Colombia en 2010, mayo. El desarrollo del programa cursó y aprobó 92 créditos, 66 de plan de estudios y 26 por actividades académicas relacionadas con ponencias en eventos nacionales e internacionales, publicación de artículos en revistas y actividades de coordinación de grupos de investigación. El requisito del programa de doctorado son 80 créditos. Realizó pasantía internacional en México, Universidad Nacional Autónoma, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, del 11 de septiembre al 12 de octubre de 2012, bajo la dedicación del director internacional, doctor Mario Rueda, que nos está acompañando desde la Comisión Electrónica. Bien, en su hoja de vida, todas las demás, los cumplimientos que ha hecho, todo el proceso para convertirse en candidata a doctora y hasta el momento actual en que se presenta para defender su tesis doctoral. Es docente de la Universidad del Valle desde 2000 a la fecha. Bien, entonces, continuando con el orden del día, pasamos precisamente a la sustentación por la doctoranda de su tesis doctoral. No sobra agregar que por favor apaguen todos los celulares para que no tengamos interferencias. Ella dispondrá de media hora para su presentación, al cabo de lo cual vienen las preguntas de los señores jurados. Adelante. Buenos días. ¿Me escuchan los profes? Doctor Mario, ¿cómo le va? Sí, muy buenos días. Buenos días desde Medellín. Gracias, doctor Batista. ¿Cómo le va? Bueno. Bien, gracias. Para mí es un verdadero placer poder venir a presentarles los resultados de mi tesis doctoral, denominada Los sentidos de la evaluación profesoral en la educación superior, una mirada de los programas académicos de terapia ocupacional de 2 universidades de Colombia. Esta tesis la realicé bajo la dirección del doctor Francisco Borges, a quien deseo agradecer de manera muy especial todo su apoyo, colaboración y asistencia durante este proceso. Igualmente deseo agradecer a ustedes jurados por todas las sugerencias y el apoyo recibido durante el periodo de evaluación de la tesis. La tesis gira en torno a una pregunta de investigación, la cual es el resultado de una amplia y ardua revisión bibliográfica que incluyó tesis de maestría y de doctorado. Lo que se buscaba a través de esta revisión, precisamente, era poder encontrar el vacío conceptual que existía con relación al tema de evaluación profesoral, encontrándose que era precisamente el protagonista de la evaluación profesoral, el que era poco o menos considerado dentro de las diferentes investigaciones. Por eso la pregunta se plantea de la siguiente manera: ¿cuáles son los sentidos que los profesores universitarios le confieren a la evaluación profesoral en los programas académicos de terapia ocupacional de 2 universidades de Colombia? Para responder esta pregunta, metodológicamente se consideraron 2 aspectos. Uno tenía que ver con la revisión documental y otro con realizar entrevistas a los protagonistas de ese proceso formativo, que son los estudiantes, los profesores, los egresados y los directivos de esos programas académicos que estaban en el estudio. Entonces, con relación a la revisión documental, se trabajan con documentos relacionados con los proyectos educativos de los programas, con los planes de mejoramiento, documentos de acreditación y reacreditación, y se trabajó también con los estatutos profesionales. Ahí entonces se comprende que para las instituciones sigue siendo la evaluación profesoral algo que se debe realizar de manera obligatoria y que en las diferentes instituciones de alguna manera se trata de poder evaluar las 3 funciones sustantivas que realizan los profesores dentro de la universidad. Cuando se revisan los documentos ya del programa como tal, se puede ver en los documentos de acreditación y reacreditación que lo que se busca con la evaluación profesoral es poder responder a unos propósitos formativos para poder desarrollar y consolidar la carrera profesoral de esos terapeutas ocupacionales dentro de la institución, dentro de las instituciones. El proceso evaluativo y el instrumento evaluativo están inmersos dentro de un contexto que finalmente lo que busca es el mejoramiento de la calidad.
Esos instrumentos que se están utilizando en estas instituciones son bastante flexibles, al punto que sirven para cualquier unidad académica, pero que además sirven para programas de pregrado y de posgrado de manera indistinta. Los instrumentos evaluativos se basan en competencias docentes que integran conocimientos, habilidades y actitudes. Pero es interesante ver que cuando se hace el contraste precisamente entre estos instrumentos y los diferentes documentos utilizados, se hace muy evidente que las tres funciones sustantivas no se están evaluando de manera equitativa, sino que se están las docentes de las otras actividades. Entonces, al realizar esta revisión documental y de acuerdo con ese planteamiento del problema, eso me lleva a recoger los sentidos que estos protagonistas del proceso formativo le otorgan a la evaluación profesional. Lo que me lleva entonces a la construcción de una tesis que va a manejar el concepto y lo que tiene que ver con evaluación profesional. Lo cual también a la vez nos va a llevar a encontrar una dimensión central que está precisamente centrada en la parte formativa. Y en esa parte formativa hay un punto fundamental, y es que se encuentra que está carente de lo que tiene que ver con el proceso de humanización, que tiene que ver con la parte ética, y en donde se resalta la importancia de poder rescatar todos los elementos que tienen que ver con la parte afectiva. Cuando se realizan las entrevistas a estos protagonistas, entonces lo que hace la autora es poder interpretar esos sentidos que le están otorgando a la evaluación profesoral a través de esas entrevistas a los 4 protagonistas con los cuales se trabajaron. En este caso, por ejemplo, en los egresados, ellos refieren en sus diferentes respuestas que sienten miedo frente al proceso evaluativo, que sienten miedo frente a ese proceso, pero que además les generaba mucha duda con relación a lo que, para lo que en realidad servía ese proceso evaluativo que estaban realizando. Al realizar la interpretación de estas diferentes respuestas que ellos estaban dando, se puede ver claramente que la evaluación profesoral se sigue desarrollando dentro de un marco de tensiones. Y dentro de ese marco de tensiones se interpreta que definitivamente lo que sigue bordeando y rodeando la evaluación profesoral es precisamente un elemento de desconfianza. Pero los egresados resaltan algo que es bien interesante, y ellos refieren que dentro del proceso evaluativo hay una lógica en las instituciones, y esa lógica precisamente tiene que ver con que lo que se está buscando es que haya una homogenización de los profesores, es decir, que las instituciones están evaluando a todos los profesores de igual manera sin considerar las diferentes habilidades, capacidades y conocimientos que cada uno de ellos tiene. ¿Qué reclaman estos egresados con relación al proceso evaluativo? Ellos reclaman que es importante y urgente poder hacer un reconocimiento del otro. Es decir, ellos lo que quieren es que se haga un reconocimiento del profesor. Ese profesor que se ve anónimo dentro del proceso evaluativo, anónimo porque él en el momento de la evaluación lo sacan del salón de clase, anónimo porque muchas veces el trabajo debe realizarse a través del internet, anónimo porque a veces también nos entregan las calificaciones y como profesores simplemente no socializamos lo que está sucediendo ahí. Entonces, dentro de ese proceso lo que sucede es que no hay entonces un contacto entre los profesores y los estudiantes. Y a perderse ese contacto, entonces de alguna manera se pierde contacto con la realidad, que en este caso, ese contacto se refiere a la evaluación profesional. Pero hay algo bien interesante al hacer la interpretación, y es que cuando uno pide que haya un reconocimiento del otro, es porque de alguna manera está pidiendo que haya reconocimiento de uno mismo. Bueno, con relación a los estudiantes,
los estudiantes tienen muy claro cuál es el objetivo formativo que tiene la evaluación profesoral. Sin embargo, ellos sienten que ese objetivo no se cumple dentro de los procesos evaluativos. Y además sienten que lo que ellos hacen dentro de esa parte evaluativa no se valora como debería de tenerse en cuenta y de considerarse. Entonces, pese a que ellos entienden el papel de la evaluación, ellos sienten una gran decepción al ver que finalmente ese proceso, ese objetivo formativo de la evaluación no se está cumpliendo. Y esa decepción lleva a otro tipo de sentimientos frente al proceso evaluativo, como es precisamente la desmotivación, la falta de interés, y por eso es que a ellos no les gusta realizar ese proceso evaluativo. Entonces, ¿qué reclaman los estudiantes en la evaluación profesoral? Ellos reclaman que en realidad haya un cruce entre la realidad de esa evaluación vivida y el conocimiento académico que están adquiriendo día a día. Y de esta manera, entonces, ellos se van a lograr establecer unas opiniones colectivas sobre lo que están pensando de ese proceso formativo, sobre lo que ellos están viviendo en ese proceso formativo, y por qué no, que ellos también lo requieren. Les gustaría que se considerara lo que ellos sueñan con relación a lo que fuera ese proceso formativo. Bueno, los directivos por su parte manejan un discurso bien interesante con relación a que la evaluación profesoral lleva a que haya una interacción entre los profesores y los estudiantes. Sin embargo, ellos dejan salir o dejan entrever un quizás que tiene que ver precisamente con que ven la evaluación como un elemento amenazante. Al realizar entonces la interpretación, es muy claro comprender que no existe o hace falta un poco más de coherencia entre lo que los directivos están diciendo y lo que en realidad se está trabajando en la institución. Porque se dice que debe mejorar y debe favorecer el encuentro entre profesor y estudiantes, pero me pregunto yo, ¿es posible que en realidad haya ese acercamiento cuando lo que está mediando es un instrumento evaluativo en donde el profesor muchas veces tiene que salirse? Entonces, allí es importante y no se puede tampoco echarle la culpa a los directivos, porque para ellos la evaluación profesoral es importante porque aflora lo que tiene su sentimiento de base como profesores que son, pero también deben de responder a unas exigencias que le están haciendo dentro de la institución. Tanto es así que cuando los profesores hablan, ellos en su discurso se refieren a los estudiantes como objetos de trabajo y dicen que quienes son responsables de iniciar el proceso evaluativo son precisamente los profesores. Es decir, que ahí vuelve a salir la importancia de lo administrativo sobre lo académico del proceso evaluativo. Con relación a los profesores consideran que la evaluación debe ser un elemento del día a día y que además en las instituciones se debería de crear una cultura evaluativa. Con relación a esto, es importante ver cómo ellos ven que ese concepto formativo debe de considerar nuevamente todo lo que tiene que ver con el valor humano. Es decir, poder considerar al profesor nuevamente como un ser, como una persona. Y como tal, entonces, volver nuevamente a lo sensible. Es decir, que la parte numérica, la parte de cualificación, no está permitiendo en realidad que esto salga. Por eso debe de ir más hacia lo axiológico, en donde en realidad se logre recuperar esa parte humana que poco a poco se ha ido desdibujando dentro de los procesos formativos. Entonces, para los profesores, en realidad, toma un sentido la evaluación cuando se interroga sobre lo que hace el ser, es decir, sobre lo que se hace sobre la persona. Y también sobre la manera como esto se proyecta en relación de ser, conocer, hacer, convivir y sentir. Ese sentir que es muy importante porque se relaciona con la parte afectiva, con el amor que debemos de sentir por lo que estamos haciendo día a día, el apasionamiento
frente a esos procesos formativos que estamos realizando en los diferentes escenarios académicos. Esto ha sido un camino en donde comienza con una recolección de información, luego se ven los hallazgos, luego se interpretan esos hallazgos y esa interpretación se clasifica en unas categorías. Esas categorías son estos cuatro, en donde vamos a encontrar algo que he denominado el tira y afloje de la evaluación, donde se ve que la evaluación se sigue considerando como algo que se debe retribuir. Es decir, yo debo de contestar de la manera como me están tratando a mí en un momento determinado. Cuando la evaluación se ve como algo que se debe retribuir, se vuelve nuevamente algo de obligatorio cumplimiento. Y ahí volvemos a perder el norte de la evaluación. Pero hay un punto favorable con relación a la evaluación y tiene que ver precisamente con que se ve la evaluación como una estrategia que le va a brindar elementos a los proyectos educativos de los programas. En el obstáculo fracasado hay un punto fundamental que somos precisamente los profesores, porque de la actitud del profesor depende que la praxis se modifique o no. Si el profesor tiene una actitud de cambio, una posibilidad, una disposición, se va a poder lograr en realidad un cambio. Si no, simplemente los procesos van a seguir como ellos. En el camino como muralla, vemos a la evaluación como una oportunidad para mejorar. Pero lastimosamente es una oportunidad que no se está considerando, porque la evaluación se sigue viendo como un elemento de logística y obligatorio seguimiento que definitivamente solamente sirve para otorgar una nota al final del semestre que sirve para exámenes. Estos elementos, entonces, nos van a llevar a algo que es muy importante, y es que definitivamente la evaluación nos está entregando actualmente unos incentivos. Es decir, que para esta comunidad que está participando, la evaluación tiene un incentivo. Y ese incentivo se ve porque desafortunadamente se ha perdido ese momento de reflexión, ese momento de encuentro entre profesor y estudiante. Sin embargo, también en ese proceso se puede ver cómo se le da una virtud fundamental a la evaluación que tiene que ver precisamente con el diálogo. Hay un elemento que es fundamental de acuerdo a todas estas interpretaciones y hallazgos que se han hecho, y tiene que ver con que la evaluación profesional en realidad, de acuerdo a todo lo que esta comunidad está pidiendo, digamos que está pidiendo a gritos que se haga, es que se debe de buscar recrear los vínculos entre esos profesores y estudiantes para poder transformar y fortalecer la comunicación educativa. Esa comunicación educativa que se ha distanciado, que se ha roto, porque desafortunadamente ya no hay espacios para podernos comunicar con ellos. Así como decía Freire, él decía, es muy fácil nosotros llegar y simplemente transmitir, dejar el conocimiento allí, pero simplemente no reflexionar ni impactar. Además, la evaluación busca la renovación de las prácticas pedagógicas y una reflexión continua. Esa reflexión precisamente debe realizarse en unos espacios y en unos momentos idóneos en donde tanto profesores como estudiantes se sientan con disponibilidad, con la posibilidad de poder intercambiar diferente información. Es decir, debe haber un momento donde se haga un encuentro directo de esos profesores, en donde ese encuentro es definitivamente la relación interpersonal que se debe realizar a través de una comunicación directa. Es decir, que no haya intermediarios, que no haya nada que dañe ese proceso, como por ejemplo los instrumentos educativos. Entonces, ¿cómo es la mejor manera para lograr llegar precisamente a esta reflexión? Es a través del diálogo. El diálogo va a favorecer que en realidad la evaluación profesional se vuelva transformadora, que se vuelva afectiva. Es a través de ese elemento. Ese elemento de diálogo que no ha salido solo, sino que ha emergido como aquello que la misma comunidad académica está pidiendo frente a ese proceso evaluativo. Ese diálogo que se da en un espacio totalmente natural,
y que es casi ineludible para que se den los espacios de reflexión. Este fundamento del diálogo es algo que también nos ha dejado Freire y que también está manejando actualmente Miguel de Zúñiga en su modelo de pedagogía dialogante, y en donde están dejando como elemento fundamental a través de la historia también varios autores que el diálogo es un punto importante dentro de los procesos formativos. Las instituciones actualmente están enmarcadas en una normativa, y esa normativa indudablemente ha hecho que las instituciones vayan hacia el uso de esos instrumentos, que definitivamente, de acuerdo a lo encontrado, a lo analizado, a lo comprendido, se puede ver que esto no motiva, está desmotivando a la comunidad, por eso no les gusta realizar este tipo de actividad, por lo tanto no está generando ningún cambio. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta que se generen finalmente unos elementos que den esencia a la educación. Y esos elementos precisamente tienen que ver con la parte humana, tienen que ver con lo ético y tienen que ver con lo amoroso. Entonces, la evaluación de los profesores, de acuerdo a los sentidos que ellos mismos le han otorgado a la evaluación profesional, toma un sentido verdaderamente transformador, participativo, consensuado y afectivo cuando es dialogante, que será lo que finalmente permita trascender esos incentivos. Cuando se comenzó a hacer la tesis, el objetivo estaba basado en encontrar los sentidos que se le estaba encontrando y se le estaba dando a la evaluación profesional. Pero en el momento en que se comienza a trabajar, entonces me doy cuenta que hay también unos insentidos que median esa evaluación. Y hay un descontento, hay una desmotivación frente a ese proceso evaluativo. Por eso no es raro encontrar, no es raro ver que hay más insentidos extendidos en este momento frente a ese proceso evaluativo. Los incentivos se refieren, por ejemplo, a que se siente que hay un temor frente a ese proceso evaluativo por las represalias que puedan haber con relación al mismo. Se ve como un elemento de desconfianza. Desafortunadamente nadie se hace responsable de ese proceso evaluativo. No hay una reflexión frente al mismo. Y sigue primando lo normativo sobre lo normativo de los procesos evaluativos. Y dentro de los sentidos que le otorgan a esa evaluación profesoral es que es dialogante, formativo y ético. Hay algo bien interesante, y es que hay una evaluación actual, que es instrumental, anónima, mecánica, con todos los elementos que he venido manejando, y la comunidad, de acuerdo a los hallazgos de la comprensión, lo que se busca en realidad es poder llegar y trabajar con una evaluación dialogante. Esta evaluación dialogante que indudablemente no va a reemplazar a la actual, sino que va a trabajar de manera simultánea para poderla complementar, en donde esta evaluación dialogante, para poder pasar de esta actual a esta dialogante, ese salto se realizará de manera progresiva, esto no va a ser rápido, porque definitivamente esto depende mucho de la actitud que tengan los profesores, de la disponibilidad que tengan para poder realizar los cambios de acuerdo a lo que han ido encontrando en las diferentes evaluaciones. La evaluación en realidad necesita ser dialogante para poder transformar esos incentivos que tiene actualmente la evaluación en unos sentidos que en realidad nos lleven hacia la parte formativa de esos procesos evaluativos. Entonces se puede concluir que la construcción de sentido de la tesis obedece a las diferentes respuestas que se recibieron con relación a los sentidos de la evaluación profesoral de esa comunidad académica participante, en donde se consideraron varias dimensiones que se relacionaban con lo emocional, lo corporal y lo relacional frente a ese proceso evaluativo. Para la evaluación profesoral es difícil superar esa parte instrumental porque lo están atravesando unos elementos de control, unos elementos de poder y culturales, los cuales responden a un marco normativo, a un marco institucional y, por supuesto, político. Es necesario transformar la evaluación profesoral, pero al realizar esa evaluación profesoral es importante que haya una coherencia entre el discurso que están manejando los directos
y lo que se está escribiendo en los proyectos educativos de los programas. Y allí se debe destacar el valor de la formación y de la vida. Pero el diálogo no puede centrarse solamente en los estudiantes. Es importante y ojalá que ese diálogo se proyecte hacia los directivos, hacia los egresados y, ¿por qué no?, hacia las agremiaciones. Esto sería un punto muy importante porque generaríamos una vez impacto sobre el medio. Bueno, la evaluación profesional en realidad toma entonces un sentido cuando se busca recuperar precisamente ese proceso de humanización, en donde se consideran elementos como respeto de los unos hacia los otros, la honestidad y la responsabilidad frente a ese proceso formativo. La tesis está abriendo un camino que dista bastante de ese carácter individualista y poco participativo de la evaluación que se está realizando actualmente, en donde los resultados de esa evaluación dialogante van a contribuir en realidad a que se realice un trabajo conjunto que requiere de la formación de profesionales que van a ser socialmente responsables. Para la terapia ocupacional, esta tesis es muy importante porque va a aportar un elemento fundamental en la intervención terapéutica y es precisamente ese diálogo reflexivo y analítico, que nos va a ayudar a facilitar el replanteamiento y el papel de la disciplina en la sociedad. Hay un punto que no se puede dejar de lado y es que precisamente la tesis por sí sola no puede demostrar que la evaluación, que el diálogo es el elemento que le hace falta a la evaluación porque aún no se ha probado. Posiblemente hayan otros elementos, lo cual podrá ir saliendo en la medida en que se implemente la evaluación del hogar. Pero como todo trabajo, este deja unos caminos abiertos. Y estos caminos se relacionan precisamente con las diferentes respuestas que dejaron los profesores frente a la evaluación profesoral, que sería muy interesante poder contrastar. Otro punto es que sería muy bueno que en un futuro, después que ya se haya desarrollado más lo de la evaluación del hogar, poder trabajar de manera conjunta lo que es el modelo pedagógico dialogante de Miguel de Zuviría con este proyecto de evaluación del hogar. Hay un reto fundamental para la tesis, y el reto está dado en que en ese encuentro que nosotros tenemos frente a las otras personas, muchas veces nos enmascaramos, sentimos miedo de mostrarnos como somos. Entonces, el reto de la tesis es precisamente podernos quitar estas investiduras y mostrarnos tal como somos y poder desarrollar unas reflexiones mucho más abiertas, críticas y de frente a frente. El trabajo presenta diferentes perspectivas con diferentes análisis que serían interesantes poder seguir desarrollando y ojalá que se pueda implementar en otros programas académicos. Y como todo trabajo, tiene unas limitantes, y yo diría que una de las limitantes que precisamente tiene el trabajo está dado desde la misma metodología, que es la fenomenología hermenéutica, en donde se trabaja con base en la interpretación. Por lo tanto, este trabajo, esas interpretaciones, son responsabilidad del autor. Posiblemente si otra persona entrara a analizar, a comprender lo que hay dentro de esta respuesta, posiblemente esa interpretación podría cambiar. Y este trabajo se enmarca dentro de un grupo disciplinar que es la terapia ocupacional, y dentro de la terapia ocupacional se consideraron 2 programas de la totalidad que existen a nivel nacional. Pero asimismo, el trabajo tiene una proyección, y esa proyección es muy importante. La proyección está marcada dentro, precisamente, de la Universidad del Valle. Esa Universidad del Valle que cada día trabaja y se esfuerza más por trabajar con esa parte de la formación, tanto de sus estudiantes como de sus profesores. La autora está totalmente comprometida y convencida que la evaluación dialogante es un buen punto y es una oportunidad muy importante para mejorar este proceso evaluativo. El programa académico de terapia ocupacional de la Universidad del Valle está comprometido con esta alternativa, al punto que va a comenzar a desarrollarse a partir del próximo semestre, y esperamos en diciembre poder estar entregando unos resultados a la Facultad de Salud, para que la Facultad de Salud también nos apoye y desde allí podamos proyectarnos no solamente a la facultad, sino a otros programas de la universidad.
Bueno, no me queda sino darle gracias a todas las personas, todos mis maestros y las diferentes instituciones, a mis estudiantes, a mis colegas, por todos los aprendizajes y también los desaprendizajes que tuve durante este proceso con relación a lo que es evaluación profesional. Muchas gracias. Gracias, Josefina. Es el turno de los señores jurados, en primer término los que están remotos. Doctor Mario Rueda tiene uso de la palabra y luego se la concederemos al doctor Enrique Batista. ¿Está listo? Sí, señor. ¿Ustedes sí me ven? ¿Y me escuchan o nada más se imaginan? Bueno, si pasa alguna cosa extraña, pues me hacen señas, ¿no? Porque no me gusta hablar con las computadoras. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, en primer lugar quiero hacer una felicitación a Ida por el trabajo que ha realizado. Creo que es bastante consistente con esta idea que nos dejas al final de la presentación de la gota de agua que perfora la roca, ¿no? Y esto por la constancia. Entonces creo que llegar a este momento pues tiene que ver con una disciplina. Para mí el doctorado no es más que un ejercicio intelectual que todavía lo hace uno acompañado, es decir, por varios colegas, y cuya finalidad principal, desde mi perspectiva, es poder adquirir un discurso propio en torno a un tema. Claro que con el compromiso de revisar la producción actual sobre el tema, y también el compromiso de poder aportar a lo que se sabe en torno a ese tema. Por supuesto que tratándose de la evaluación del profesorado, pues a todas luces resulta muy oportuno, sobre todo porque pues en muchos países ha iniciado de una manera muy fuerte esta actividad de evaluar al profesorado, que está muy bien, pero que a veces se ha, por un lado, casi sacralizado, es decir, nos evaluaron y sacaron estos resultados y nadie se pregunta y qué características tiene la evaluación, quién la diseñó, qué pertinencia tiene, de cómo se está aplicando, cuáles son las consecuencias de la evaluación, quiénes son los que evalúan, qué formación tienen. O sea, hay un montón de preguntas que tienen que venir como de manera, diría yo, natural a lo que es la actividad de evaluar, pero que por el contexto en el que se ha desarrollado la evaluación, pues casi nadie se pregunta estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo abona a la construcción de una visión más crítica, más analítica, de qué pasa con el tema de la evaluación, qué efectos tiene, qué potencial tiene, cuáles son sus límites. Y la otra que me parece igualmente relevante es pues la idea de contribuir a ese conocimiento, pues haciendo una propuesta distinta que está tratando de responder a ciertas características identificadas por los participantes en estos procesos como negativas, ¿no? O bien como falta de ese cumplimiento de los objetivos que la propia evaluación se ha planteado, como es el caso de contribuir a la formación de los maestros, a mejorar la calidad, que finalmente uno no ve, y aquí hablo más pensando en el contexto mexicano, no ve muy claramente los efectos de la evaluación del profesorado en el mejor aprendizaje de los estudiantes, mayor satisfacción en su aprendizaje, mayores demandas del profesor hacia el profesorado para mayor información, para mayor adquisición de espíritu crítico frente a las ideas
actuales respecto a una gran cantidad de temas, ¿no? Entonces, estas cosas que de alguna manera se presentan en un discurso que justifica la actividad, pues después dejan mucho que desear en cuanto uno es partícipe de estas prácticas. Entonces ahí insisto en la ventaja de esta tesis, la importancia que esta tesis tiene, es primero de haber revisado de una manera bastante sistemática el conocimiento disponible sobre la evaluación docente, sobre la interacción del profesor con los estudiantes, pues estas partes como más didácticas, sobre, digamos, el contexto particular, que a mí me parece muy relevante destacarlo, que es un programa de formación en una disciplina en particular, porque generalmente en las prácticas actuales se omite mucho, entonces como que se olvida uno si es ingeniería, si es letras, si es teatro, el contexto de enseñanza, y de la misma manera se evalúan unos y otros profesores, ¿no? Entonces yo creo que en el caso mexicano ya tenemos pues casi 3 décadas haciendo ese tipo de prácticas y cada vez son más evidentes los problemas que estas prácticas han estado surgiendo, ¿no? O problemas que han surgido con la aplicación de este tipo de prácticas. Entonces, bueno, creo que tener a una colega localmente que esté preocupada por el tema, pues es una muy buena señal para contagiar a otros, para continuar en este esfuerzo por mejor conocer las prácticas locales y este conocimiento ubicado en un contexto más internacional que nos siempre es muy aleccionador. Entonces, bueno, por ahí diría que felicito nuevamente a Aida porque ha llegado a este momento. Insisto, yo creo que la obtención del doctorado es un paso, es un momento, pero que obviamente la invitación queda abierta para continuar con el tema, para seguir profundizando en el mismo, para formar personal, estudiantes que participen en esta línea de investigación. Yo supongo que Aida será como de las primeras, digamos, colegas que están tomando el tema localmente y que valdría la pena consolidar esta línea de investigación e insisto en hacerlo junto con la comunidad internacional y yo creo que en particular con la comunidad latinoamericana que tenemos tantas cosas en común. Creo que solamente así podemos realmente avanzar en el tema, así de manera colectiva, y podemos sobre todo orientar a los que participan, sean directivos, sean evaluadores, sean evaluados, ¿no? Sean profesores, estudiantes, y que podamos consolidar y distinguir las buenas prácticas, las prácticas acertadas, que bueno, que yo tengo plena confianza que en el caso de la propuesta de Aida, así será, y que valdría la pena darlo a conocer pues a otras comunidades. Entonces con esto como introducción, espero no haya sido muy larga, pero creo que a mí se me antojaba hacer todos estos comentarios y otros más, pero por razones de tiempo los omito. Pasaría, aquí en México se estila que cada uno de los participantes hace algunas preguntas, ¿es correcto? De acuerdo. ¿Sí? Sí, señor. Ok, bueno, yo nada más tengo algunas preguntas que espero nada más permitan a Aida profundizar en lo que ahora ya nos ha expuesto, más que otra cosa. Y habría muchas y mucho que hablar y platicar, pero eso lo dejo para la próxima visita ahí con ustedes, no vía internet, ¿no? Sino en directo, ¿no? Le preguntaría a Aida, que le pediría de favor que nos haga un balance respecto a los aspectos teórico-metodológicos que ella empleó en su tesis. Yo creo que todos los que hacemos en algún momento dado un proyecto, una intervención, un desarrollo teórico-metodológico, después de haberlo hecho, tendremos que hacer un balance y decir, bueno, de todo esto que conocí, de todo esto que retomé, finalmente,
qué de ello sería clave para continuar el trabajo. Entonces ahí le pediría algunos comentarios. También le pediría otros comentarios para qué acciones posibles en el futuro inmediato tiene previstas. Yo esperaría respecto al desarrollo de esta línea de investigación. Y finalmente, algunas ideas que tenga previstas para lo que sería la valoración de esta propuesta de evaluación que ahora nos ha presentado. Gracias. Tú vas tomando una segunda ronda de respuestas. Gracias, doctor Mario. Es su turno, doctor Batista. Aida va a responder la pregunta del doctor Mario. No, ella va a escuchar todas las preguntas y luego habrá una sola ronda de respuestas. Bueno, entonces inicialmente quiero tomar de donde una de las últimas afirmaciones del doctor Mario, en el sentido de que postularse con la tesis para un doctorado es un paso inicial. Por lo tanto, antes de centrarme en el contenido del trabajo de investigación que ya tuve oportunidad de comentar en extenso, quiero formularle lo siguiente: quiero escucharla, oírla hablar como doctora. Por eso quisiera sentir su discurso de qué hará y cómo se percibe como doctora investigadora, para dónde va como doctora y de manera importante como investigadora educativa, cómo se percibe posicionada en el contexto de la investigación educativa en Colombia. La verdad que esa es una primera inquietud que le voy a plantear. La segunda, como doctora, cómo se inserta ella y su discurso, su propia formación en el contexto de los diversos métodos de investigación, cómo su método de investigación concurre o no con el conjunto de otros enfoques metodológicos investigativos que están disponibles para todos nosotros como investigadores. Y por último, centrado en las conclusiones estoy viendo la transparencia número 12 para apoyo de ella, el 12 y 13, en donde habla de conclusiones. Esto que lo voy a plantear es deliberadamente algo difícil, pero es para buscar sentir percibir el sentimiento que tiene ella como investigadora alrededor de los resultados de su investigación. Y me refiero a las transparencias 12 y 13. Y como dije, es deliberadamente difícil. Lo voy a poner de este modo. Cuando uno lee las 8 conclusiones que están en las transparencias que mencioné, 12 y 13, uno puede decir, si no ha leído el trabajo de investigación, el objeto de la investigación, sus objetivos más bien, la metodología y los resultados, uno podría decir, cuando uno lee estas 8 conclusiones, no se necesita una investigación para afirmar lo que ahí se afirma. Entonces, quisiera oírla a ella en qué sentido lo que ahí se afirma realmente tiene un soporte conceptual y obviamente empírico. De esta manera que a esta altura estas son mi primera intervención aquí en esta defensa de tesis. Gracias, doctor Batista. Es el turno del doctor Nelson López, primer lector y presidente del Jurado Nacional. Sí, muy buenos días. Saludando al doctor Batista, al doctor Rueda y aquí a los colegas presentes.
Al igual que las intervenciones que hacen los dos colegas, es indiscutible el trabajo, el rigor, la seriedad con la cual se ha abordado la problemática investigativa. Hay unos elementos de orden muy complejo, que bien se advierten en algunas de las transparencias que se da la IDA. Se intenta contribuir a un campo complejo. No obstante, digo un comentario y dos preguntas. El comentario es que en la investigación, asumida como el cultivo de la capacidad de asombro, me parece necesario nombrar los contextos sobre los cuales trabajaron. Y se hace mucha alusión en el documento y en la presentación a dos universidades. Pero ¿cuáles son las dos universidades? ¿Y cuáles son los contextos de las dos universidades? Si son contextos diferentes, son contextos similares, porque de una u otra manera, a partir de auscultar cuál es la realidad con las audiencias trabajadas, ya ha permitido construir una serie de afirmaciones. Un primer elemento es ese. Un segundo elemento, quisiera llamar la atención, tiene que ver con relación a una dicotomía que ahí sí me uno a lo que plantea Enrique. Quiero que dialoguemos como padres doctores. Y es que no entiendo por qué habla de un sinsentido. Porque esas prácticas tienen una gran cantidad de sentido. Mira la transparencia, entonces hablamos del sentido y el sinsentido, de cuando enumeras una serie de prácticas como sin sentido, a mi juicio, tiene mucho sentido. Lo que es muy posible es que dentro de tu referente conceptual, teórico, no las consideras, debe ser una expresión concreta de la evaluación. Por ejemplo, una expresión de poder, una expresión de control. Eso, de una u otra manera, no es sin sentido. Es un sentido que justamente tú te encargas en todo el trabajo de investigación, señalarlo como ese objeto que perfectamente hay que transformar. Y hay un elemento que sí me gustaría señalar, y como diálogo de pares, ¿sí? Lo plantearía de la siguiente manera. Es que hace un énfasis muy fuerte hacia los cambios como producto de las actitudes. Y yo veo que ahí sería importante conocer tu posición ya como investigadora. ¿Por qué tanta fuerza le da la actitud? Cuando algunos creemos que además de la actitud juegan los contextos y juegan de una manera determinante. Miremoslo en el caso concreto, para hablar de realidades en Colombia, el reciente movimiento que hace el magisterio colombiano no es un contexto que se da frente a una actitud, sino frente a una estructura de poder y control de cara a la evaluación. Entonces, mi invitación a que conversemos como pares sobre esos dos elementos que me parecen interesantes en tu trabajo. ¿Por qué los denominan sin sentido? Porque si uno analiza de manera muy tranquila, eso tiene mucho sentido. Y dos, ¿por qué fincas tanto el trabajo alrededor de la actitud? Ya en el comentario que hacía como primer lector, manifestaba, y de pronto puede ser, digamos, como una invitación y provocación, y es que a mí me parece que el problema de la evaluación dialogante es un problema que tiene que darse en un contexto de poder y de control. Y el contexto que a la institución educativa denominada escuela, lo que se da es que justamente el poder y el control son los que en un momento están determinando muchas de las acciones y mucha de la caracterización de las acciones. Me uno a la felicitación y sé que en la formación doctoral es una formación de vértice, hay sacrificio, ¿cierto? Uno se soldaza, es un trabajo intelectual, es una prueba humana, pero que finalmente terminarla, culminarla y llevarla a cabo es una gran satisfacción. Gracias, doctor López. ¿Tiene la palabra de nuevo, Aida?
voy a tratar de ir contestando como una a una, ¿de acuerdo a lo que me escuchan, profe? Sí, perfectamente. Y agradecer, agradecer estos comentarios que creo que en realidad van a ayudar a enriquecer mucho el trabajo. Creo que es bien importante este tipo de análisis que se está realizando. Entonces, con relación a lo que el doctor Mario, con relación al balance, bueno, la verdad es que sí fue bastante amplia la revisión que se hizo y se trabajó con diferentes elementos, pero finalmente para poder continuar con el trabajo sí hay unos referentes conceptuales que son fundamentales y que indudablemente van a ayudar a fortalecer el trabajo que se quiere implementar precisamente en la universidad. Y esos referentes son unos autores que definitivamente han venido desarrollando a través del tiempo mucha investigación y que han dejado elementos fundamentales dentro de lo que tiene que ver esa parte humana de los procesos formativos. Allí consideraría el trabajo que ha venido realizando Humberto Maturana, considero también el trabajo que ha venido realizando Freire. Indudablemente, dentro de lo que se ha venido trabajando de evaluación, es fundamental también poder trabajar los elementos que el doctor Mario Rueda ha dejado a nivel de Latinoamérica. Estos autores han ido marcando diferentes elementos que dentro de la parte que tiene que ver con el manejo del humano, lo que tiene que ver con los elementos de reflexión, con los elementos que tienen que ver con el análisis y el trabajo directo que se tiene que venir a realizar entre el profesor y el estudiante en las dinámicas que se realizan dentro de los procesos formativos. Indudablemente, hay autores que nos han dejado algunos otros elementos que podrían de pronto retomarse, pero inicialmente se podría comenzar con ellos y alguien que ha sido un punto fundamental y que ha sido como eje, guía, una vez se dieron los resultados y se da como una necesidad de esa comunidad con relación a lo que es el diálogo dentro de ese proceso evaluativo, es precisamente el trabajo que ha venido realizando Miguel de Zubiría. Él ha venido implementando un modelo de pedagogía dialogante que es bien interesante y que también vale la pena retomar y poder seguir trabajando en la medida que podría ir de la mano con lo que se está realizando y lo que se quiere hacer con relación al modelo de evaluación. Un modelo que en ese momento todavía no es un modelo, sino que se pretende que en un futuro sea el modelo de evaluación dialogante. Bueno, con relación a todo esto, entonces, ahí retomando los aquellos y siguiendo, estudiándolos y destacar un poco más con relación a ese trabajo directo y consciente que hemos venido realizando con relación no solamente a la evaluación, sino a toda la parte formativa. Es interesante ver cómo la proyección o lo que se quiere trabajar precisamente dentro de la tesis, dentro de la acción inmediata, está, como ya lo había dicho, poder trabajar y poder desarrollarlo dentro del programa académico. Pero además de esto también es necesario que este trabajo, así como usted lo asegura y lo sugiere el doctor Ruedas, es que este trabajo pueda desarrollarse y presentarse a nivel nacional y a nivel internacional para poder escuchar las voces y lo que hay en otros países con relación al tema de evaluación profesional. Lo que usted dice con relación al concepto latinoamericano es muy cierto. Y cuando se ven las diferentes investigaciones, los diferentes trabajos que se han realizado en Latinoamérica con relación al tema, coincidimos en muchos aspectos que son interesantes y que valen la pena resaltar. Con relación a que definitivamente la evaluación no está dando en realidad los resultados ni está mostrando el impacto que debería de tener en las diferentes esferas.
Eso no es solamente de Colombia, eso se da en muchos otros niveles y definitivamente el trabajo mancomunado, el trabajo que se pueda realizar no solamente en este país, sino que se pueda replicar en otro lado, va a ayudar a fortalecer más lo que es ese aspecto de evaluación profesional. Indudablemente, cuando se ven precisamente todas esas investigaciones, se ven no solamente una carencia, sino que se ven muchos otros elementos que hacen falta, que son importantes de trabajar dentro de la evaluación profesional. En México, por ejemplo, donde tuve la oportunidad de hacer la pasantía, hay elementos que son muy semejantes a lo que nosotros estamos trabajando aquí en Colombia y por lo tanto sería muy interesante poder realizar trabajos conjuntos en donde se pudiera consolidar, trabajar y dar unos lineamientos más generales a nivel no solamente de Colombia, sino ojalá a nivel de Latinoamérica. Bueno, esta evaluación, lo que se busca dentro de la evaluación dialogante y la manera de poder trabajar con ella, la evaluación dialogante, definitivamente, de acuerdo al trabajo que se ha venido realizando, tiene, y lo que se buscaría con ella es poder responder a diferentes dimensiones que tienen que ver precisamente con esa relación que hay entre el profesor y estudiante, pero que esa relación a su vez favorezca experiencias afectivas y cordiales y que finalmente haya una disponibilidad y una posibilidad de los participantes de poderla realizar y que en realidad estén motivados en poder hacerlo. Este trabajo de evaluación dialogante tendría unas responsabilidades específicas para el profesor, para el estudiante, para el contexto donde se vaya a desarrollar. Y de acuerdo a eso, entonces, habría que mirar una serie de alternativas en el momento en que se trabaje con los profesores, a través en donde se busca que a través de talleres, de encuentros, de seminarios, se pueda poder aclarar lo que se está trabajando, cómo se está desarrollando y de qué manera se van a lograr unos objetivos más reales y tangibles, bueno, también no más reales, con relación a lo que está ocurriendo en esta evaluación. Y que en realidad se pueda trabajar, y que en realidad de una realimentación, que en realidad la evaluación permita generar unos cambios desde lo pedagógico, desde lo curricular, desde lo afectivo, desde diferentes aspectos que en realidad impacten y que en realidad no sea simplemente un instrumento para guardar en un anaquel, sino que genere, que dé unos movimientos que ayude a modificar las prácticas tanto de los profesores como de lo que se está manejando dentro del contexto de la institución específicamente. No sé si... No, todavía no. Bueno, con relación a cómo me concibo como doctora investigadora, como investigadora formativa, bueno, la verdad es que la responsabilidad, cuando uno asume este estudio y cuando uno ya lo ve tan cerca, es una responsabilidad muy grande en realidad sobre lo que se va a desarrollar y la forma como se va a desarrollar. Mi responsabilidad es una responsabilidad no solamente frente a una institución que confió en mí y que me dio todos los elementos para poder trabajar esa realidad, sino que definitivamente debo de proyectarme a través del grupo de investigación en el cual estoy, y a través de ese grupo de investigación poder proyectar el trabajo que estoy realizando, no solamente dentro de la Universidad del Valle, sino poder trascender hacia otros espacios.
El poder participar tiene que ser a través de unas redes que ayuden a fortalecer el trabajo que se está realizando desde mi grupo de investigación. En mi grupo de investigación hemos desarrollado varias líneas de trabajo que espero poder llegar a fortalecer mucho más ahora mi regreso en la universidad, y a través de eso también poder ayudar no solamente a la disciplina, sino a las diferentes entidades que conforman mi escuela, para que podamos trabajar en equipos que tienen que ver no solamente con lo disciplinario, sino que sean elementos que están alrededor de nuestra área de estudio. Esa parte de investigación, precisamente en la universidad, se está trabajando mucho desde la Facultad de Salud, en donde se está buscando consolidar el trabajo conjunto con otras universidades, pero asimismo poder desarrollar conocimientos que nos lleven no solamente a fortalecer la parte disciplinar, sino otros aspectos con relación a diferentes conocimientos y aprendizajes que se vayan adquiriendo. Es una responsabilidad que asumí y que espero poder realizar y que espero poder desarrollar. Inicialmente, dentro de mi programa académico, tengo unas responsabilidades puntuales. Una está precisamente en poder desarrollar este trabajo de evaluación dialogante, poderlo multiplicar y trabajar con ellos. Y en este momento también una de mis responsabilidades será poder trabajar de manera conjunta con la dirección del programa y con mis compañeras, de poder ir desarrollando una maestría que nos ayude a poder fortalecer y poder trabajar mucho más estos desarrollos que tienen que ver con la investigación, no solamente, repito, desde la ocupación humana, sino desde la parte de rehabilitación y todo lo que algunos elementos de salud de la facultad. Bueno, con relación a las conclusiones, bueno, permítame eso. Las conclusiones, indudablemente, no sé si las podemos ver acá. Pero igual la manejo de acá. Las conclusiones han sido el resultado de este trabajo que se ha venido realizando con relación a la tesis. Posiblemente en las conclusiones lo que busqué era poder condensar las diferentes ideas y ideas que se habían venido desarrollando dentro del trabajo 12 y 13. 12 y 13. Okay. Ok, no, en donde unos elementos que indudablemente se manejaron dentro de la tesis y tiene que ver, y que precisamente el doctor López también me resaltaba, que tiene que ver con esos elementos de control y poder. Porque definitivamente, cuando se está trabajando dentro de la parte de la evaluación, los elementos de control y poder se siguen viendo y son muy claros dentro de los procesos evaluativos. Lastimosamente, y de acuerdo a lo que se logró comprender, tanto de la revisión documental como de las respuestas de la comunidad académica participante, es que la evaluación sigue siendo una respuesta precisamente a esos elementos de control y poder, en donde finalmente lo que se hace es, y como lo dice Alberto Martínez Bull, lo que se hace es que se responde a el poder que ejerce el Estado sobre las instituciones y a la vez las instituciones sobre los profesores. Entonces es una forma, es una respuesta que
que se está dando frente a esos elementos de control y poder. Salirse y poder manejar otro tipo de cosas dentro de la parte evaluativa precisamente ha sido difícil, porque las instituciones están dando respuesta precisamente a ese marco normativo que se nos está dando a nivel nacional, que, como decía, y me hizo un poco de la mano con lo que me estaba preguntando, me estaba comentando el doctor López, con relación al manejo de las universidades, precisamente lo que la universidad pública está diciendo es que definitivamente este tipo de trabajo lo que hace es que responde como a lo que está incluido dentro de la educación, que tiene que ver más con lo administrativo, con los aspectos administrativos, más que académicos. Es una respuesta educativa. ¿Qué sucede? También dentro de estos elementos, que cuando se está trabajando con las diferentes, con los diferentes protagonistas del proceso formativo, se puede ver claramente cómo cada uno de ellos maneja un discurso de acuerdo a las experiencias y de acuerdo a lo que ha sucedido o lo que han vivido dentro de los diferentes procesos formativos. Indudablemente, ¿eso qué hace? Que esos discursos, a pesar de su experiencia, de lo que ellos han vivido, especialmente con esos trabajos directivos, en los directivos florece todo aquello que tiene que ver precisamente con la experiencia que ellos han vivido como profesores, pero que están atravesados por las circunstancias y por lo que la misma institución le están ofreciendo o le están exigiendo desde lo administrativo. Entonces, hay elementos que no solamente se fijan dentro de las respuestas que nos están dando ellos, sino que dentro de esa revisión también, no solamente la revisión documental de las instituciones, sino también dentro del discurso que se ha manejado a través del tiempo con relación a evaluación, es precisamente este, en donde se ve la evaluación definitivamente a través de muchos de esos autores que han trabajado en evaluación, y el doctor Mario Rueda es uno de ellos, en donde definitivamente dice que la evaluación profesoral se sigue viendo como algo anónimo, y se ve anónimo precisamente en el sentido en que se utiliza que los instrumentos evaluativos sean anónimos para el profesor y que el profesor no se dé cuenta de quién está realizando la evaluación. Por eso es interesante cuando los mismos egresados contestan y ellos, entre las respuestas que pudimos ver aquí, dicen que ellos les daban a reconocer la letra, que el profesor les puede identificar quién era de acuerdo a lo que ellos estaban viviendo y de lo que ellos habían tenido dentro de este proceso evaluativo. Entonces, hay una serie de elementos que indudablemente marcaron y que son como el centro de lo que se quería resaltar al final del trabajo, de acuerdo a esos hallazgos y de acuerdo a las interpretaciones que se han realizado a la respuesta de los protagonistas del proceso formativo con los cuales se había trabajado. Con relación al contexto, estoy totalmente de acuerdo, profe. El contexto con que se trabajó fue con la Universidad del Valle, que es una universidad pública, se trabajó con la Universidad del Rosario en Bogotá, que es una universidad privada. Indudablemente sí generó unas diferencias que son bien interesantes, sobre todo porque en la universidad pública, casi que los profesores daban respuestas más con relación a que la evaluación era una respuesta hacia esa parte administrativa que le estaban inculcando precisamente a la educación. Que se estaba dejando de lado esa parte humana que debería de tener y que estaban teniendo una respuesta totalmente administrativa. Mientras tanto, en la universidad privada, por ejemplo, consideran que la evaluación, consideran que la evaluación nace como una necesidad de mantener activa y funcional la organización. Y ellos consideran que la evaluación es necesaria
para poder trabajar todos los elementos que están relacionados con calidad. Entonces, cuando uno ve la respuesta, es bien interesante ver cómo, por eso cuando se hace la interpretación fue muy bonito, porque el discurso que se maneja desde la universidad privada es un poco más contestataria y va más frente a lo que tiene que ver con la normativa y a los lineamientos, mientras que la institución privada da unos lineamientos, da una respuesta con relación a los lineamientos que están recibiendo desde la misma institución. Entonces, esa mirada fue bien interesante. Incluso muchas veces los profesores de la universidad privada eran un poco más tímidos y sus respuestas un poco más cortantes, sus mismos gestos, la forma de contestar. Incluso muchos preguntaban si ese proceso, si esas entrevistas se iban a hacer públicas, si se iba a decir quién había contestado. O sea, a la vez ellos, en el momento en que se hacían las entrevistas, de alguna manera ellos se estaban sintiendo evaluados. Entonces eso fue interesante poder contrastar en las dos universidades desde este punto de vista. Fue bien interesante. Bueno, con relación a lo que se dice de los insentidos y los sentidos, es un punto bien interesante y que también en algún momento determinado se discutió con uno de mis profesores, con relación a que él me decía que si el hecho de ser un sinsentido es porque de alguna manera para la persona que lo está diciendo es un sentido. Sin embargo, se enmarca dentro de los sinsentidos pensando más en que esa comunidad le está dando una connotación más negativa a ese proceso evaluativo, en donde no le está dando una connotación tan positiva, sino que está diciendo que posiblemente si esos elementos se cambiaran, se modificaran, se le hicieran algún tipo de estructuración, eso facilitaría y ayudaría a que el proceso de evaluación profesional fuera mucho más fluido y fuera mejor. Entonces, posiblemente, en el momento en que hice la construcción, lo que yo quería era que en realidad se viera una diferencia entre esas partes, esos elementos que a los profesores o a la comunidad en general no le estaba recordando, no le estaba dando tanto significado frente a ese proceso evaluativo, sino que por el contrario estaban sintiendo como un rechazo frente a ese proceso evaluativo. Un rechazo porque sienten que esos elementos no les está permitiendo en realidad tener un proceso de rehabilitación, no les permite en realidad tener un proceso de reflexión y de interacción entre el profesor y el estudiante como protagonistas vitales de este proceso. Y con relación al énfasis del producto, con relación al énfasis que se le hace a la actitud, yo sí sigo pensando que depende mucho de la actitud profesional. Como lo discutimos dentro del momento que le hice la respuesta, yo creo que la evaluación dialogante y el diálogo va a ayudar a fortalecer, porque ese encuentro que van a tener los estudiantes y los profesores va a facilitar mucho más las dinámicas y esa interacción va a favorecer en realidad el que va a realizar cambios. Indudablemente, este está inmerso dentro de un contexto. El contexto debe facilitar algunos elementos, pero nosotros podríamos cambiar la norma, doctor. Nosotros podríamos modificar muchas cosas. Podríamos incluso decir que los instrumentos no se van a utilizar más, sino que vamos a tener otras formas de trabajo. Pero si el profesor no tiene una actitud abierta, no quiere hacerlo, no quiere cambiar, pues simplemente no se hace, ¿sí? Entonces, por eso yo sí creo que lo actitudinal es un punto fuerte, es un punto fundamental, posiblemente no el único, pero sí es muy importante para poder realizar. Por ejemplo, nosotros tenemos profesores que a través del tiempo siempre han sido mal evaluados y se los llama a la oficina, se trabaja con ellos, se les dice, y ellos en la oficina son conscientes de que sí, pero en el momento de salir vuelven a sus mismas prácticas. Entonces, por eso digo que lo actitudinal, sin decir que es lo único, por eso en una de las conclusiones yo digo
que el diálogo no puede ser como el único elemento, y posiblemente hasta que no se implemente no se sabrá si es el único. Posiblemente hayan otros elementos, pero el diálogo sí es un punto fundamental. Incluso pueden haber movimientos fuertes, y lo que usted dice con relación a los elementos de control y poder, claro, las instituciones están atravesadas por elementos de control y poder, pero precisamente el diálogo va a hacer que se acerquen desde la parte profesor-estudiante, y en la medida en que eso vaya creciendo, se va a poder ir replicando poco a poco hacia otras instancias. Eso se va a mejorar, se va a fortalecer y va a poder también ayudar a que ese contexto acerque otro tipo de dinámicas como es precisamente el diálogo. Doctor Mario, ¿tiene algo para agregar? ¿Perdón? Doctor Batista. Dígame, estoy aquí. ¿Tiene algo para agregar en este momento, doctor Batista? No le escuché bien, dígame. Que si tiene algo para agregar en este momento, doctor Batista. Me repite, por favor. Que si tiene algo para agregar en este momento. No, en este momento no tengo más para agregar. No. Entonces, ¿y tú, Nelson? No, yo quisiera que el director de la tesis nos comentara algunas de las reacciones frente a las preguntas. Ya. Entonces voy a repetirlas ahí. Dentro del protocolo está que el presidente del jurado ofrece por unos minutos la palabra al director de la tesis, cosa que ocurrirá enseguida, y luego ya nos retiramos todos para que ustedes deliberen la calificación. ¿Quieres venir acá? No entendí la pregunta. ¿Será que tiene que venir? Doctor Rueda, ¿tiene en este momento algo para agregar? No, está bien, adelante. Ven acá si quieres y te ven de frente. Bueno, mucho gusto, doctores. Rueda, doctor Batista, doctor Nelson López, muchas gracias. Para mí es un gusto poder estar este día en este cierre, que es al mismo tiempo el desafío de sustentar y defender una tesis, o al mismo tiempo la celebración de la culminación de un largo camino que está lleno de esfuerzos. Realmente cuando uno ya en este momento completo 8 años de haber terminado mi formación doctoral y se le encarga, se le encomienda la formación de otro doctor, constituye un proceso también de formación para uno como tutor. Hay bastante literatura que habla respecto de la responsabilidad que tenemos los tutores de investigación y de doctorado, y lo formal que es orientar el conocimiento, ilustrar sobre la búsqueda de la bibliografía, tomar decisiones sobre cómo acotar y llegar a una propuesta doctoral, definir cuáles son las acciones metodológicas y los mejores técnicas en la investigación, es algo que es esencial para el éxito de la tesis. Dicen algunos investigadores en este tema de la formación doctoral que no puede decir que es esencial la dirección de una persona que tenga también otra formación y que esté también haciendo un camino, y eso es recíproco. Para uno asumir esa responsabilidad se constituye en un desafío, y en muchos momentos uno siente que es quien está haciendo con el trabajo de investigación. Investigar el tema de la formación, de la evaluación de profesores es un gran desafío en unas culturas como las nuestras, donde la evaluación, como Aida lo pudo constatar con la bibliografía, la evaluación se ha convertido en una puerta de salida, simplemente en un requisito que se cumple para terminar algo. Nos hemos acostumbrado en las diferentes facultades, en la educación superior, a que evaluamos al final, así como lo hacemos con los estudiantes, a los profesores, para que podamos terminar. Es decir, convertimos la evaluación en una norma, en un proceso de cierre, en una puerta que se ajusta, y no nos detenemos en ese instante, ni consideramos que ese instante tiene otros instantes.
la preocupación de AIDA por la evaluación es esencial. Pienso que es uno de los elementos que los educadores, todos los y educadores somos todos los que estamos en las facultades. Uno de los problemas en facultades como las casas de salud es que nos observamos a nosotros mismos como especialistas, pero especialistas de medicina interna o de terapia ocupacional o de filosofía en lo temático, pero no como formadores y como educadores. Y resulta que esa labor que tenemos los profesores como formadores de una disciplina de sujetos que van a ser profesionales y seres activos en una sociedad, que tienen una responsabilidad con esa sociedad. Es un elemento fundamental cuando se habla de la educación superior. Creo que es una de las situaciones críticas en Latinoamérica. Nosotros nos pensamos como hacedores de profesionales, pero no nos pensamos como formadores de seres humanos que son responsables a través de esas disciplinas de un ejercicio que tiene, por un lado, aristas de tipo humano, por otro lado, un gran componente ético que en nuestras sociedades latinoamericanas continuamente está en la cuerda floja, por el hecho de que en la globalización ha cada vez penetrado más la idea de que los seres humanos debemos ser felices solamente por la riqueza material, y no importa el camino que tomemos para lograrlo. Y en ese camino pues se va deteriorando la sociedad, porque no solo está agobiada por los fenómenos de violencia, de actividades ilícitas, sino además porque quienes debemos responder por la formación de seres humanos que en las disciplinas y en los espacios, comillas, civilizados, donde se ejerce el acto de ser humanos en diferentes dimensiones, pues nosotros no nos detenemos a ver que el momento de evaluar es un momento de reflexionar no solamente sobre lo enseñado, sino además sobre los sujetos que se están formando y sobre nosotros mismos como sujetos que somos formados. Desde ese punto de vista, la evaluación de los profesores es un elemento central de la educación. Nosotros como profesores tenemos una absoluta responsabilidad sobre el camino que toman otros seres humanos frente a esos. Desde ese punto de vista, la pregunta que se hace a Josefina en el contexto de las facultades de salud, obviamente supera las dimensiones que tiene una facultad de salud. Es una pregunta para la educación superior, indudablemente. Ahora, cuando se sitúa uno frente a este problema, podría uno ver básicamente tres aristas. En primer lugar, el problema macrosocial, global, la política que tienen a nivel mundial las diferentes agencias de educación que promueven desde, sabemos eso, intereses económicos muy direccionados intereses políticos muy direccionados a lo económico, que las instituciones seamos eficientes, logremos cobertura, demos resultados de cantidad y le ponen el nombre de calidad a una serie de indicadores que en realidad son de cantidad. Las instituciones a nivel global lo que les interesa es ciertas demostraciones de logro que están más interesadas en la economía que en los sujetos que hacen parte de la sociedad. A nivel de las instituciones tendríamos otra de las aristas de la evaluación, y es que las instituciones tienen que responder por un lado a las normas del Estado, normas que derivan de las políticas institucionales internacionales, pero además a los compromisos que las disciplinas tienen para aprender y formar a sus profesionales desde el nivel básico hasta la formación doctoral. Y finalmente, allí a lo que se acuden las instituciones es a cumplir con esas normas. Si miramos qué le interesa a la institución sobre la evaluación, lo que le interesa son las cantidades. Responder por unos criterios que ya sean de evaluación, de calidad o de norma que le exige el Estado, debe llenar ella como requisito cuántos terapeutas ocupacionales logré graduar y cuántos profesores están
superando, sosteniendo ese proceso y lograron una calificación satisfactoria. Finalmente, tenemos unos formatos de evaluación que a veces se limitan a 4 o 5 preguntas para cubrir a toda la población de profesores independientemente, como lo decía el doctor al principio, de si somos artistas o si somos médicos o ingenieros. No hay ninguna diferencia. Entonces, desde ese punto de vista, la institución lo que hace es un ejercicio ejecutivo pragmático y queda un espacio que es un espacio sagrado, que es el espacio del aula. Allí donde nos encontramos profesores y estudiantes, y donde se ejerce directamente la responsabilidad de la formación. Por eso Aida Josefina, que tenía algunas preguntas sobre la normatividad, que al principio quería abarcarlo todo sobre esa evaluación profesoral, que vio ese universo enorme y lleno de dimensiones y posibilidades. A través del trabajo que fuimos haciendo, fuimos concluyendo que el elemento en el que queríamos enfocarnos, independientemente de que los demás elementos macropolíticos, institucionales fueran importantes, era el espacio del aula, el momento del encuentro entre profesores y estudiantes. De allí que las observaciones y la reflexión y las interpretaciones se centren en ese instante, porque es el momento de la formación. Los seres humanos que nos estamos formando allí dependemos de ese tipo de encuentro, y aunque muchos pedagogos se han preocupado por la práctica educativa, resulta que un momento esencial de esa práctica, como lo decía yo al principio, es la evaluación. En la medida en que la evaluación se empieza a ser reconsiderada, reconceptualizada, empoderada de su verdadero papel, podríamos empezar a pensar de una manera nuestra misma práctica. De tal manera que resulta en esta tesis un hallazgo muy interesante, que realmente unos pocos profesores, casi como una golondrina, dice: ole, así aquí esto suele ser muy difícil, la evaluación, algunos profesores sí responden, la mayoría no cambia la práctica, no importa que respondamos, dicen los estudiantes, nada, todo sigue igual. Pero de pronto ahí la Josefina encuentra que unos profesores dicen: miren, nosotros nos encerramos con los estudiantes y con ellos hablamos francamente de cómo estamos haciendo nuestro proceso, y aquí resulta que hablando es que nos ponemos de acuerdo sobre cómo ir mejorando nuestra práctica. Entonces, cuando algunos profesores y estudiantes le dan importancia a ese diálogo, encontramos nosotros que es un momento de oportunidad para la formación. Porque uno de los elementos críticos de la formación es los valores con los cuales estamos formando a nuestros profesionales. Y resulta que esos valores se construyen en el diálogo, se construyen en la reflexión. Los valores no pueden resultar simplemente del ejercicio cotidiano, porque lo que vemos muchas veces en el ejercicio cotidiano es simplemente una práctica repetitiva, una transmisión, como lo han dicho desde el inicio del pensamiento pedagógico, los críticos de la educación. Cuando el momento evaluativo se vuelve reflexivo, surge y se abre la puerta para la formación, porque entonces podemos darnos cuenta de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, de lo que es necesario cambiar. De allí que en eso radique la fuerza que yo veo en esta tesis, y es que es una puerta de esperanza. Esa es la palabra que usaba ni más ni menos Freire, la esperanza. Los seres humanos necesitamos esperanza en que nos reconozcamos primero unos a otros como seres humanos. Y eso no se hace sino a puerta cerrada, sin intervención de instrumentos, y con la tranquilidad de decirnos: muchachos, ¿cómo lo hice? Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces es el momento. Nos retiramos todos y el jurado privadamente delibera para luego comunicarnos la calificación. Edna queda apoyándolos. De resto todos nos retiramos. Desde la computadora, pues. ¿Los dejo por si se ofrecen, Edna? Pues yo no creo, profe, Claro, estamos como bien, sí. Okay. Esta es una puerta para lo que se ofrece. Gracias. Ok. Profe, bien puedo. Siéntese. La idea es que queden los dos aquí en pantalla, que el profe le quede más fácil dialogar con ellos. ¿Qué tal?
Esperemos que salgan. Y yo traje la calculadora para el promedio, ¿verdad? Sí. Y no sé. Salgamos ahí al corredor, por favor. ¿Sí te escuchan? Pregúntale de aquí de... Sí, mis colegas, ¿me escuchan? ¿No le puedes decir ahí si me envía vía correo lo que le pedí? Gracias. Sí. Yo te estoy escuchando, Nelson. ¿No me escuchas, Enrique? No, te escucho, sí. Ah, bueno. Profesor Rueda, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, dentro de el protocolo de la sesión de sustentación, Esta es la última que suscriben, o sea, hay 3 individuales ¿sí? que ustedes cada uno la. Y esta es la global. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Si algo estoy por aquí. Nos plantean, ya que conversemos alrededor de la calificación que se le puede otorgar a la tesis, a partir de la defensa, de nuestra lectura. Y como ustedes están informados, hay una escala que plantea unas calificaciones que hacen alusión a la laureada, si consideramos que la nota es 5 más los reconocimientos, una mención honorífica que está ubicada dentro del 4.5 y el 4.9, una satisfactoria que está dentro del 3.5 y el 4.4, y una insuficiente que es menos de 3.5. Entonces, me gustaría que conversáramos sobre cuál es la argumentación y obviamente la calificación que nosotros vamos a entregar de cara a nuestra condición de jurado, una vez escuchado, leído y viendo las respuestas planteadas por Aida. Entonces, yo les daría la palabra para que comentáramos sobre ello. Profesor Batista. Sí, Nelson. Pregunta aparte. ¿Todavía está el rector? No, ya dejé la rectoría. Estoy ahorita. Estás en la buena vida, estás en la buena vida, me alegro. Mira, yo me leí el documento el informe de investigación más bien. Mi comentario inicial es un informe muy extenso, 300 páginas, y que mucho escribe, mucho yerra y empieza a volverse un circunloquio el informe. Y en esas condiciones, Perdón, un segundo. Vamos a verificar porque la sustentación se transmitió por YouTube. Entonces, la idea es que la deliberación no se transmita. Por favor, ¿puedes verificar que no está transmitiendo? Es que están mirando la posibilidad de que este diálogo sea entre los tres. Sea privado, sí. Sí, señor. O sea, cerrar la... ¿No está? ¿No? Solo se entera el mundo. Sí, porque está en red. Hay manera de desconectar a todos los demás y quedemos los tres nomás. Eso es lo que están haciendo. Sí, señor. Ajá.
Pues no miro para aquí donde se... Espérate, yo llamo a ver si... Está la transmisión. Desde el monitor, ¿no está nada? Sí, el muchacho está aquí. Vamos a ver. Sí, sí. ¿Me confirman que están transmitiendo? ¿Sí? Sí. O sea, no desconectamos acá, sino allá. Sí, espérenme, profe, que desconectamos de ahí. Un segundito, colegas, que ya van a hacer los ajustes técnicos para efectos de que podamos conversar Ok, nosotros. está bien. Bueno, Nelson, estás en la buena vida entonces ahora. Estoy ahorita dirigiendo el doctorado en Educación y Cultura Ambiental, un nuevo Sí, doctorado que nos aprobaron, y pues obviamente con el grupo de investigación, el grupo PACA. sí, sí, Ahí sí. seguimos, avanzamos, y con unos trabajos pues bien interesantes y como tú dices, ¿no? Como muy coherentes con la preocupación. Y allí se dio fue por una emergencia institucional. De bombero para apagar incendios. Exacto. Y pues obviamente que estaban muy amañados y yo les dije, no, en mi No, no. casa me dieron permiso nomás por el encargo. Está bien, Yo, está bien. pero la experiencia interesante, Claro que pero sí. no, muy complicado muchas cosas, pero demasiado. Y sobre No, todo en una ese universidad pública es un, hay muchos poderes alternos. y además que a veces la quieren convertir como en un reservorio de las clases y los directorios políticos. Y Ah, yo creo que caramba. lo que más desgasta es eso, Ujú. frenarlos, defender la integridad, hacerles ver que nosotros no estamos para legitimar hechos de ellos, en fin, como me tocó vivir todo lo del sistema general de regalías, Ajá, sí, claro. fue un inconveniente, pero bueno, ahí logramos y pues nuestra condición de profesores de planta que pues de una u otra manera le da como cierta opción de manejo, ¿no? O sea, bueno, pues si ustedes consideran que no es así, volvemos a nuestra base. Sí, sí, Interesante. eso es una ventaja definitivamente, estar en el encargo y uno es profesor de base y demás. Bueno, ¿y cuántas cortes llevas en el doctorado? Estamos iniciando con la maestría, llevamos 10 cortes y ya nos Ajá, fuimos a proceso de acreditación de alta calidad. ajá, Y sí, de con la eso, maestría. exacto, una maestría en educación con 3 profundizaciones. Ajá, Diseño, gestión y evaluación curricular, hicimos 6 sí, cortes. Otra en sí. docencia e investigación universitaria, llevamos 4. Y la otra en evaluación y gestión educativa, estamos en convenio con la Secretaría de Educación y con docentes directivos. O sea, ya es otro manejo de... Y eso nos permitió trabajar el doctorado, que duramos 3 años haciéndole como éramos 4 universidades, la de Pamplona, la Francisco José de Paula, la de Cúcuta, Papacho, sí. La Amazonia y nosotros. Ajá, Entonces, recogiendo la experiencia de los doctorados nuestros, solicitamos registro calificado institucional, o sea, no general, sino por cada institución. sí, Y sí. nos han entregado a Amazonia y a Colombiana. Están en proceso de unas modificaciones, la Francisco de Paula y la de Pamplona. Decidimos iniciar, ya llevamos nuestro primer semestre, estamos en el 4º seminario, y nos hizo la lección inaugural Carlos Eduardo Vasco.
Sí, sí. Estuvo Carlos Eduardo planteando, porque ha tenido la coincidencia de que varios doctorados lo hayan invitado a sus actos de inauguración. Y hemos estado trabajando con la experiencia de ellos y más retos, ¿no? Alguien me pregunta, ¿y el doctorado qué? Le digo, lo único que tenemos es preguntas e interrogantes, pero vamos a ver Claro. cómo nos enfrentamos. Bueno, Carlos Eduardo, cuando uno empiezan a invitarlo tanto, hay que tener cuidado. Pueden estar despidiéndolo. No, no, no. En el Congreso, en uno de los congresos nacionales de grupos de investigación, invitamos a Fassborda. Ajá, sí. Y Como sí, a los 4 meses, ya no eh, era. ya no estaba. Después a Eloísa Vasco. Y Ajá. entonces, ahorita que vamos a hacer el tercero, dice que nadie acepta que se haga el homenaje. Sí, 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 sí. Mejor no. Dice, no, 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 dejémoslo así, sin homenaje a nadie. Sí. Doctor Rueda, ¿cómo me le va? ¿Qué pasó? Están aquí haciendo los arreglos para que nosotros podamos tener nuestro diálogo de manera Privado. privada. Y Sí. cómo estaban conectados con red, están allá los técnicos tratando de que nosotros podamos hacer nuestros comentarios y disfrutar. Sí, yo tenía una duda, a lo mejor podríamos aprovechar. Sí, doctor. La escala de evaluación Sí, dice señor. laureada, Sí, mención honorífica, satisfactoria e insuficiente. sí. Pero la laureada, ¿se mencionó algo así como cosas extras? Sí, dice 5 más los ¿Menciones o algo así? reconocimientos. Sí. ¿Cómo funciona eso? En algunas de las experiencias se habla de las magna cum laude, o sea, esos trabajos absolutamente, O sea, sería algo extra. exactamente, Sí. Entiendo que la laureada es si se tiene la calificación perfecta, 5. Eso es sí, lo que veo en la escala, ¿ok? Entre sí, 4.5 y 4.9, la honorífica, y ya después es satisfactoria o insuficiente. Saben que la laureada implicaría una calificación 5 perfecta. de acuerdo. Y lo otro es algo excepcional, digamos, es lo que la mención especial. Sí, sí, en este caso, por ejemplo, un magna cum laude, Ya, ya, además de cumplir con ello, entonces se hace el reconocimiento. Pero ok. de pronto esa expresión no está en el reglamento de la institución, Ujú. ¿ok? Sí, sí, Ah, es posible que no, ¿ok? sí, me dice aquí Edna, la secretaria del doctorado, me dice que lo máximo es laureada, Ajá, lo máximo, o sea, dentro del reglamento, sí. el nivel máximo de la escala es laureada. Ok, listo. Entiendo. Hay unos criterios que yo creo que los tienen, siempre lo recuerdo, los ítems. Sí, Aporte, ¿lo yo tienes los ahí? tengo, yo los tengo aquí, no hay problema. Doctor Rueda, ¿los tiene también? Sí, sí, yo también. Sí, sí, yo los Perfecto. tengo. Aquí están los ítems, sí. O sea, tienen que cerrar y echar llave para que nadie entre allá. No, el problema es que estamos transmitiendo, doctor. Ya. ¿Me prestan los originales? Alguien debe estar administrador de la sala que puede desconectar a los demás, asumo yo. Sí, doctor. Ahí están en eso aquí los colegas. Enrique, ¿no estás con la Sí. cooperativa ahorita? No. Yo hace 4 años ya dejé la vicerrectoría académica, ya era tiempo, estuve 7 años ahí. Mm, Acuérdate que estuve 6 años y medio en CONACES. Me sí, tomé un año sabático que no había tomado en toda mi vida y después me invitó una organización aquí que se llama Corporación Universitaria Remington para que los ayude en los procesos de registro calificado y acreditación de alta calidad. Ahí hemos radicado 2 programas para acreditación de alta calidad
son medicina y derecho, y estamos esperando respuestas del consejo. De tal manera que digamos que a eso me dedico, aparte de las cosas que escribo y comento por ahí. Ah, qué bueno. Sí, sí. Activo, activo. Está Sí, muy sí, bien. sí. Así es, esa es la idea. Esa es la idea, estar activo. Eso está bien. Ah, Listo. sí, ya está. Aquí se me para la... Oye, la otra alternativa puede ser un enlace nuevo y nos conectamos